La sabiduría escondida en los muros de piedra. Era una tarde calurosa en Jerusalén, y el viejo Elías, un maestro de los rollos sagrados, estaba sentado a la sombra de una higuera mientras sus discípulos se reunían a su alrededor. Entre ellos se encontraba Daniel, un joven comerciante frustrado por las constantes pérdidas en su negocio. Maestro, murmuró, ¿por qué algunos prosperan sin esfuerzo, mientras que otros, como yo, luchan hasta el último aliento? Elías sonrió, pasando los dedos por las profundas arrugas de sus manos. Porque la verdadera prosperidad no está en los mercados, sino en los refranes que ya nadie lee con el corazón. Cogió un pergamino gastado y empezó a desplegarlo con cuidado. Aquí hay 7 leyes, escritas no con tinta sino en la estructura de la vida misma. Escuchen bien. 1. La ley del suelo fértil. El perezoso no desea nada y no logra nada, pero los deseos del diligente quedan plenamente satisfechos. PR 13, 4. Elías señaló un campo distante, donde un granjero estaba quitando piedras antes de sembrar. ¿Ves a ese hombre? No reza para que llueva sin antes preparar la tierra. Muchos piden riquezas, pero pocos quitan las piedras del camino, indisciplina, prisa, avaricia. La prosperidad no cae del cielo, brota de un suelo que tú mismo abonaste con trabajo honesto. Daniel bajó la cabeza. Conocía bien la prisa, comprar barato para vender rápidamente, sin sembrar confianza. 2. La ley de la lengua de plata. La lengua amable es árbol de vida, pero la lengua perversa quebranta el espíritu. PR 15, 4. El maestro contó la historia de 2 comerciantes, uno que elogiaba incluso los defectos de sus mercancías, otro que decía la verdad con gracia. El primero se vendió una vez. El segundo construyó un imperio. Las palabras apresuradas cierran puertas, las palabras medidas abren tesoros. Incluso se puede decir un no, para que el cliente vuelva mañana. Daniel recordaba las ocasiones en que, irritado, había ahuyentado a los clientes con respuestas secas. 3. La ley del río generoso. El generoso prosperará, el que ayuda a los demás, recibirá alivio. PR 11 y 25. Elías tomó un puñado de grano y lo dejó caer en su mano abierta. Mira, la mano que todo lo tiene, lo pierde todo. La mano que distribuye, lo recibe multiplicado. No hablo de limosna, sino de sembrar valor. Un panadero que da una barra de pan extra a los pobres no pierde una barra de pan, obtiene una bendición que ningún ladrón puede robar. Daniel pensó en los pequeños favores que le había negado por temor a perderlos. 4. La ley del consejero silencioso. Los planes fracasan por falta de asesoramiento, pero tienen éxito cuando hay muchos asesores. PR 3 y 22. ¿Alguna vez has visto un barco navegar sin brújula?, preguntó Elías. Tal es el hombre que desdeña la sabiduría de los demás. Incluso el más sabio tiene puntos ciegos. Busca por donde caminas a aquellos que ya han tropezado. Un error evitado vale más que 10 lecciones aprendidas tarde. Daniel recordó las veces que ignoró las advertencias de su padre, experimentado en rutas comerciales. 5. Ley de la casa en orden. La casa del justo es un tesoro, pero las ganancias de los impíos traen problemas. PR 15, 6. El maestro miró al horizonte, donde una familia comía junta bajo una tienda de campaña. La riqueza sin paz es como el oro en manos de un loco, te quema los dedos. Muchos corren tras las monedas y olvidan que una esposa leal, hijos educados y una conciencia tranquila son los cimientos que ningún terremoto puede derribar. Primero, arregla tu casa y el resto vendrá después. Daniel sintió una opresión en el pecho. Su ambición le había costado noches fuera de casa. 6. La ley del miedo que libera. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, todo el que hace estas cosas adquiere sentido común. PR 9 y 10. Y Laiche cerró los ojos por un momento. Hay 2 miedos, lo que paraliza y lo que guía. Quien teme solo la pobreza se convierte en su esclavo. Quien teme deshonrar a su Creador camina en libertad. La verdadera prosperidad es no tenerlo todo, sino no ser poseído por nada. Daniel recordó las noches de insomnio, por temor a la ruina, y cómo ese miedo lo había hecho tomar decisiones apresuradas. 7. La ley de la cosecha invisible. El que siembra injusticia la aflicción heredará, y la vara de su ira se agotará. Proverbios 22, 8.
Finalmente, el maestro señaló un campo donde años antes un hombre había plantado trigo robado. La tierra devuelve lo que recibe. El dinero ganado con engaño es semilla podrida, crece rápidamente, pero pudre el alma y la herencia. La prosperidad que dura es la que no mancha las manos de quienes la reciben. Daniel se miró las manos, marcadas por tratos dudosos. El último aliento de Figueira. Cuando se puso el sol, Elías enrolló el rollo y se lo entregó a Daniel. Estas no son reglas, sino leyes tan ciertas como el amanecer. Aplícalas una a la vez, como regar una planta. Y recuerda, la prosperidad no es un destino, sino la forma de caminar. Esa noche, mientras Daniel releía las palabras a la luz de una lámpara, se dio cuenta de que nunca había sido pobre, solo ciego. Y esa verdadera riqueza comenzó en el momento en que decidiste ver. La primera ley que Daniel eligió seguir fue la más simple: devuelve lo que no es tuyo antes que la tierra lo haga por ti. Al amanecer, llevó 3 sacos de trigo a la casa de Jeremías, el viejo labrador a quien se los había robado años antes. No había excusas para justificar el gesto, así que dejó las bolsas en la puerta, con una moneda de plata encima, intereses por el tiempo perdido. Jeremías encontró el trigo todavía mojado por el rocío. Reconoció las bolsas, las costuras deshilachadas en el mismo lugar donde las había guardado. Él no preguntó. Él no acusó. Simplemente encendió el horno y horneó una hogaza de pan con esa harina, como si la deuda no se hubiera pagado con grano, sino en silencio. Daniel observaba desde lejos, desde la sombra de la higuera que crecía torcida en el borde de su propiedad. El árbol, que siempre había dado frutos pequeños y amargos, parecía ahora extender sus ramas como brazos cansados, como si también supiera que algo había sido restaurado. La semana siguiente, Daniel quemó los contratos falsos que mantenía escondidos debajo del piso de la despensa. Las llamas lamieron vorazmente los papeles, como si llevaran mucho tiempo esperando ese momento. Mientras se elevaba el humo, recordó las palabras de Elías: el fuego purifica, pero solo cuando quema lo que debe consumirse. Las cenizas, ligeras como remordimientos disueltos, fueron llevadas por el viento hasta el río. Su esposa, Raquel, lo encontró más tarde sentado a la mesa, con las manos vacías por primera vez en años. No preguntó por el olor a quemado en su ropa. En cambio, le sirvió un plato de lentejas y aceite de oliva, comida sencilla y honesta. Cuando lo probó, se dio cuenta de que nunca antes había sentido el peso real del hambre, uno que no está en el estómago, sino en el alma. Los días siguientes fueron de duro trabajo. Daniel comenzó a negociar solo lo que podía ofrecer sin mentiras: su propio sudor, la fuerza de sus brazos, los conocimientos adquiridos en años de engaños, puestos ahora al servicio de lo justo. Los vecinos, desconfiados al principio, empezaron a darle órdenes: reparar un arado, mediar en un conflicto de tierras, enseñar a sus hijos a leer las señales meteorológicas en las nubes. Aceptaba sin cobrar más de lo necesario, y a veces, cuando veía en los ojos de quienes acudían a él el mismo vacío que ya habitaba los suyos, rechazaba el pago con un movimiento de cabeza. La higuera, a su vez, empezó a cambiar. Sus frutos, una vez duros e insípidos, se ablandan y endulzan. Los niños del pueblo corrían bajo sus ramas, arrancándolas sin miedo. Daniel observó, y en cada risa, en cada manita pulposa, vio pruebas de que la tierra, de hecho, retribuyó, no en moneda ni en poder, sino en cosas que no se podían comprar. Una tarde, Elías regresó. Encontró a Daniel tendido a la sombra de la higuera, con un libro de cuentas abierto en su regazo, los números ahora limpios, sin tachaduras. El anciano se sentó a su lado sin hablar. Durante mucho tiempo solo oyeron el zumbido de las abejas y el susurro de las hojas. Plantaste algo nuevo, dijo finalmente Elías, señalando un nuevo surco en la tierra, donde estaban brotando hojas tiernas. Es verde. Cebada, respondió Daniel. Para hacer pan. No para vender, sino para dar. Elías sonrió. Por primera vez, Daniel notó que sus ojos no solo eran sabios, sino también cansados, como si él mismo hubiera llevado cargas similares en otro tiempo. La prosperidad, murmuró Elías, es una semilla que solo germina cuando se comparte. Daniel cerró el libro. En el horizonte, el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un dorado intenso, como trigo maduro. Respiró hondo, oliendo la tierra húmeda, el pan calentándose en el horno de Raquel, la vida que, después de todo, no le había sido negada, solo estaba esperando que él decidiera vivirla.
El viento trajo el sonido distante de la risa de los niños, y Daniel miró hacia arriba para ver a los niños del pueblo corriendo entre los campos, persiguiendo mariposas. Entre ellos, Samuel, el hijo de Raquel, arrastraba una rama como si fuera una espada, liderando una batalla imaginaria contra los espantapájaros. El niño tenía la misma sonrisa desdentada que su madre había mostrado en la infancia, y este recuerdo hizo que Daniel apretara el libro contra su pecho, como si también pudiera guardar el tiempo que allí se escapaba. Ilaiche observó a los niños en silencio, mientras sus dedos jugaban con una semilla de cebada que había rodado hasta sus pies. ¿Habéis pensado alguna vez, dijo al cabo de un rato, que la tierra no pide nada a cambio? Le damos nuestro sudor, nuestras lágrimas, a veces incluso nuestra sangre, y sin embargo nos devuelve más de lo que sembramos. Daniel no respondió de inmediato. Sabía que esas palabras no se referían solo al suelo. Se trataba de las manos callosas de Raquel, que amasaba la masa antes del amanecer, de las arrugas de doña Marta, que tejía mantas para los recién nacidos del pueblo sin haber tenido hijos, del propio Elías, que había llegado años atrás con una mochila hecha jirones y un silencio más pesado que las piedras, y ahora era el primero al que llamaban cuando a alguien le daba fiebre. A veces pienso que no lo merezco, admitió Daniel, tan tranquilamente que las palabras casi se perdieron en el susurro de las hojas. Que todo esto, la casa, el pan, ella, es más de lo que debería tener. Ilaiche se rió, un sonido ronco y cálido, como brasas avivadas. Me lo merezco, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Quién de nosotros merece el aire que respiramos? ¿O el sol que no elige a quien calentar? Hizo una pausa y su mirada se volvió tan aguda como una guadaña. Lo que importa no es si te lo mereces, Daniel. Es lo que haces con lo que te han dado. Sopló una brisa más fuerte y las páginas del libro de Daniel revolotearon como alas atrapadas. Lo cerró de nuevo, esta vez con más firmeza, como si temiera que las palabras se le escaparan. En el camino de tierra que conducía a la casa, Raquel apareció en la puerta secándose las manos en la falda. Su vestido, remendado en los codos, era del color descolorido del cielo del atardecer. Ella lo saludó con la mano y el gesto fue suficiente para que algo dentro de Daniel se asentara, como un animal que finalmente encuentra su refugio. Ven, llamó ella. El pan está listo. Ilaiche se puso de pie con un gruñido y extendió la mano para ayudar a Daniel a levantarse. Los dos caminaron uno al lado del otro, con pasos lentos, como si supieran que no había prisa cuando el destino ya estaba trazado en las huellas que dejaron atrás. Dentro de la casa, la mesa estaba puesta con platos de barro y una jarra de agua fresca. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma a menta que Raquel había elegido para el té. Samuel ya estaba sentado, balanceando sus cortas piernas, y cuando vio a Daniel, su rostro se iluminó. «Cuéntale otra historia», preguntó el niño, con la boca todavía cubierta de harina. La del hombre que plantó un árbol y este creció hasta el cielo. Raquel sonrió, pasando la mano por el cabello rebelde de su hijo. Después de cenar, dijo, pero sus ojos se encontraron con los de Daniel, y en ellos había una pregunta que no necesitaba ser formulada. Él asintió. Se sentó a la cabecera de la mesa, con el libro a su lado, y mientras partía el pan, dorado por fuera, suave. El interior, sintió el peso de las manos que lo habían elaborado, la de Raquel, que amasaba, el suyo, el que sembraron, los de Elías, quien un día le enseñó a esperar. Afuera empezó a caer la noche y con ella el canto de los grillos. Era un cántico antiguo, el mismo que había acompañado a generaciones de hombres y mujeres que, como Daniel, habían aprendido que la vida no se medía por lo que guardabas, sino por lo que dejabas crecer. La mesa estaba puesta con la sencillez que solo años de convivencia pueden perfeccionar, platos de barro cocidos en manos de un conocido alfarero, cubiertos de metal desgastados por el uso y una gruesa jarra de vidrio llena de agua fresca del manantial. Elías, el niño, removía distraídamente la sopa de calabaza, más interesado en las sombras que proyectaba la lámpara en la pared que en la comida. Su cuchara se detuvo en el aire cuando el viento hizo crujir las hojas de la higuera junto a la ventana, como si algo, o alguien, hubiera pasado. Raquel le sirvió a Daniel otro trozo de pan y bajó la voz, aunque sabía que el niño escuchaba todo. Anoche volvió a soñar. Daniel no levantó la vista de su plato, pero sus dedos presionaron ligeramente la corteza del pan. ¿Con el árbol? No. Esta vez fue un río. Agua negra, dijo. Y un barco sin remos. Se hizo un silencio,
tan denso como el humo que subía lentamente de la chimenea. Elías, sintiendo la tensión, dejó caer la cuchara con un clic. El ruido rompió el hechizo del momento, y Raquel rápidamente llenó su plato con más sopa, como si eso pudiera ahuyentar lo no dicho. Come, hijo. Mañana es el día de la cosecha. Daniel hizo a un lado su plato y abrió el libro que había traído consigo. Las páginas, amarillentas por el tiempo, crujían al pasarlas. Era un volumen antiguo, heredado del abuelo de Raquel, lleno de historias que los mayores del valle contaban a los niños para que no olvidaran de dónde venían. Encontró la marca, una ramita seca atrapada entre las hojas, y comenzó a leer en voz baja, como si las palabras fueran semillas que debían plantarse con cuidado. Había un hombre que, después de perder todo lo que amaba, decidió plantar un árbol en el lugar donde más le dolía el corazón. Lo regó con lágrimas, lo fertilizó con recuerdos y esperó. El árbol creció, no como los demás, sino hacia arriba, siempre hacia arriba, hasta que sus ramas tocaron las nubes. Los vecinos se reían, diciendo que era una locura, que ninguna raíz podía soportar tanto peso. Pero al hombre no le importaba. Sabía que algunas cosas no están hechas para ser cosechado, pero para ser seguido. Elías, ahora con los codos apoyados en la mesa, miraba a su padre con una intensidad que no correspondía a sus 7 años. Sus ojos, oscuros como tierra mojada, reflejaban el parpadeo de la llama de la lámpara. ¿Y ahí?, preguntó, su voz fina perforando el aire. Daniel pasó otra página, pero dudó. Había más, siempre había más en las historias que venían de lejos, pero algunas partes eran como raíces, era mejor dejarlas enterradas. Entonces, dijo, cerrando el libro con un ruido sordo, el hombre subió. Raquel se llevó las manos a la cara, como si pudiera borrar lo que acababa de oír. Sabía lo que eso significaba. Todos en el valle lo sabían. Los árboles que crecían hasta el cielo no eran para todos. Exigieron un precio y el precio nunca se pagó en monedas. Afuera, el viento aullaba con más fuerza, como si llevara una advertencia. Elías corrió hacia la ventana y presionó su nariz contra el cristal polvoriento. «Mirar», gritó señalando. Entre las sombras del huerto, donde la luz de la luna apenas llegaba, se movía una silueta alta y esbelta. No era ni un hombre ni una bestia. Era algo que no debería estar ahí, algo que parecía estar hecho más de humo que de hueso y carne. Y cuando levantó un brazo demasiado largo, como si llamara, las hojas de higuera se agitaron en respuesta, como si ellas también supieran lo que se avecinaba. Daniel se levantó lentamente y la silla crujió bajo su peso. Raquel lo tomó del brazo, sus dedos. «A los fríos les gusta el hielo». «No», susurró ella. «Esta vez no». Pero Daniel ya estaba recogiendo la lámpara de queroseno que colgaba junto a la puerta. Su rostro, iluminado por la llama parpadeante, no mostraba miedo. Sí, mostró una vieja resignación, como la de quienes ya habían tomado esta decisión antes que él. «Cuídalo», le pidió, sin mirarla. Y luego se fue, la puerta se cerró detrás de él con un sonido que resonó por toda la casa como un presagio. Raquel abrazó fuertemente a Elías, mientras el niño lloraba suavemente, repitiendo una pregunta que nadie podía responder. ¿Por qué el árbol siempre vuelve a llamar? La higuera y la última llamada. La noche era espesa y el aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y hojas podridas. Daniel caminó hacia la higuera, la linterna balanceándose en su mano, proyectando sombras alargadas que parecían extenderse como dedos ansiosos. El árbol estaba en el centro del patio, sus raíces retorcidas emergían en la superficie como las venas de un ser antiguo. El tronco, grueso y estriado, parecía respirar. Sabía que no debería mirar hacia arriba. Pero miró. Las ramas más altas se movían, incluso sin viento. Y entre las hojas algo brillaba, no como la luz de la luna, sino como ojos. Muchos ojos. Tú viniste. La voz no era un sonido, sino una vibración dentro de su pecho, como si las palabras hubieran sido entretejidas en el aire mismo. Daniel tragó. No fue la primera vez que escuché esa llamada. Ni siquiera sería el último, si no hiciera lo que había que hacer. He venido, respondió con firmeza. Pero no me quedaré. La higuera tembló. Una larga rama descendió lentamente hasta rozar su hombro. No le dolía, pero le quemaba,
como si le estuvieran succionando algo. Recuerdos. Miedo. Culpa. Nos perteneces. Justo como ella pertenecía. Al igual que el niño pertenecerá. Daniel apretó los puños. Esta vez no. Sabía lo que quería el árbol. Ella siempre quiso lo mismo, alimentarse de quienes, desesperados, habían hecho un pacto con ella décadas atrás. Su bisabuela, dijeron, le había pedido a la higuera que salvara a su hijo enfermo. El árbol respondió. Pero pagó. Y desde entonces, cada generación, alguien ha sido llamado a regresar. Raquel había sido la primera en escuchar el llamado cuando nació Elías. Ella se había resistido durante años, pero el árbol tuvo paciencia. Ahora era el turno de Daniel. Sacó del bolsillo el pequeño fardo de tela que había traído. En su interior, un cuchillo de hueso, transmitido de generación en generación, junto con un puñado de tierra de la tumba de su bisabuela. No te llevarás a nadie más contigo, dijo, desatando el nudo. La higuera tembló. Las ramas empezaron a temblar, las hojas a susurrar en un coro de voces que no eran humanas. Daniel no dudó. Enterró el cuchillo en el baúl, hasta la empuñadura, y extendió tierra sobre la herida. Un grito atravesó la noche. No fue un sonido, sino un dolor que invadió su mente, sus entrañas, como si el árbol mismo estuviera siendo arrancado de su interior. Daniel cayó de rodillas, el sudor le corría por la cara y los músculos le temblaban. Pero no soltó el cuchillo. Traidor. La voz era ahora un gruñido, lleno de odio antiguo. Rompes el pacto. No es un pacto, escupió Daniel, jadeando. Es una prisión. Las raíces de la higuera comenzaron a moverse, emergiendo del suelo como serpientes. Uno de ellos se enroscó alrededor de su tobillo, apretándolo hasta que le dolió. Gritó, pero no retrocedió. Con lo último de sus fuerzas, arrancó el cuchillo del tronco y cortó la raíz que lo retenía. Sangre oscura brotó del árbol. No fue savia. Era algo más espeso, más vivo. La higuera se sacudió violentamente, las ramas se rompieron como huesos y las hojas cayeron en cascada, secas y chamuscadas. El aire olía a podredumbre, a algo que había muerto después de siglos. Y luego, silencio. Daniel permaneció arrodillado, respirando pesadamente, mientras la higuera se secaba ante él. El tronco se partió, las raíces se refugiaron en la tierra como si huyeran. Cuando finalmente se levantó, lo único que quedó fue un muñón negro y carbonizado, como si le hubiera caído un rayo. No miró hacia atrás. Dentro de la casa, Raquel abrazó a Elías contra su pecho. Ojos fijos en la puerta. El niño había dejado de llorar, pero su cuerpo seguía temblando. Ella había escuchado los gritos. Sintió temblar la tierra. Y ahora el silencio era tan pesado como la tormenta que lo había precedido. La puerta se abrió. Daniel estaba pálido, tenía las manos sucias de tierra y algo más oscuro. Pero sus ojos estaban claros. ¿Gratis? Raquel no preguntó. No era necesario. Se arrodilló ante ellos y extendió los brazos. Y Laiche corrió vacilante hacia él. Daniel lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en el cabello del niño. Se acabó, murmuró. Raquel le tocó el hombro, sus dedos ya no estaban fríos, sino cálidos. Vivo. Has vuelto, dijo, como si no pudiera creerlo. Daniel sonrió por primera vez en años. Una verdadera sonrisa. Regresé. Afuera, donde antes estaba la higuera, solo quedaba un círculo de tierra yerma, marcada por la ceniza. El viento soplaba levemente, llevándose consigo el último aliento de algo que finalmente había sido liberado. Y a la mañana siguiente, cuando Elías corrió al patio, no encontró ningún árbol. Solo el sol brillando sobre un espacio vacío, como si nunca hubiera existido nada allí. Excepto tal vez una pequeña plántula que brotaba en el borde de la cerca. Una sola hoja, verde y frágil. Raquel se lo arrebató antes de que nadie pudiera verlo.